hermanos míos, sean todos muy bienvenidos al tema pues que estaba previsto para este día, el cual es Jonás, el profeta que no predicó evangelio. Yo sé que muchos se estarán preguntando el porqué del título, y la verdad es que vamos a tocar algunos temas que son muy interesantes y a la vez muy chocantes para algunas personas, pero realmente este tema yo sé que va a abrir las puertas para que ustedes puedan entender el por qué es que no debemos de confiar mucho en lo que son los profetas, porque realmente los profetas escribieron de acuerdo a la experiencia que tuvieron con respecto al conocimiento del Eterno. Entonces prácticamente lo que voy a presentar acá es un estudio un tanto profundo. No voy a leer todo el libro de Jonás, sino que voy a tocar algunas partes para que ustedes puedan ir viendo lo que el libro enseña a raíz de lo que es la cultura también, porque realmente ahí en la Biblia están escritas muchas cosas que en realidad no son para nosotros, pero cada una de las personas que leen la Biblia lo que tienen, o sea, el mayor problema que tienen es que quieren agarrar esa parte de los versículos que están ahí dentro de la Biblia y traerla a la realidad actual, y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque están irrespetando lo que es el contexto cultural en el cual fue escrito el texto. Entonces esto es lo que no se debe de hacer. Así que vamos a hacer una oración cortica para poder iniciar este tema, y luego pues vamos a empezar con todos los power, como decimos, para poder iniciar este estudio. Bueno, oremos. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia siempre están, Señor, en todas las personas, Señor. Te damos gracias porque siempre estás ahí para nosotros, siempre trabajando en beneficio de nosotros, Señor. Te damos gracias por esa inmensa gracia, Señor, que es inmerecida y a la vez, Señor, es gratis para cada ser humano, Señor. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Espero pues tengan sus Biblias a la mano para poder ir viendo los textos. Vamos a iniciar ahorita en el libro de Jonás, es que vamos a empezar lo que es este estudio. Así que vamos a iniciar en el capítulo 1 y vamos a ir sacando algunas partes en donde Jonás como que se ve que actúa de una manera no acorde a un profeta, sino de acorde a un ser humano como normal y común como nosotros, o como cualquier persona lo haría. Bueno, para comenzar, vamos a hacer una pregunta, porque realmente hay personas que dicen de que el Eterno, o sea, el Padre, Él respeta lo que es el libre albedrío de cada persona, pero hay un problema aquí. Si ustedes se fijan en el libro de Jonás, a Jonás se le da una orden, y la orden es de ir a Nínive a pregonar, o sea, a predicar. Tiene que ir a dar un mensaje allá a Nínive. Entonces, ahí tenemos una orden que se le da y Jonás no quiere ir. Jonás lo que hace, desde el versículo 1, si ustedes se dan cuenta, ahí se viene, o sea, cuando dice la palabra ahí, que dice que viene la palabra de Jehová a Jonás, o sea, es que una orden se le va a dar, o se le va a decir algo que tiene que hacer. Y en el versículo 2 de Jonás, en ese libro siempre, dice que él le dice que se levante y que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y que pregone contra ella. Vaya, muy bien, aquí vamos a detenernos un poquito, porque vamos a sentar las bases de lo que es evangelio primeramente. Y evangelio, como ustedes se dan cuenta, ustedes pueden buscar la definición, ya sea un diccionario normal o en un diccionario de concordancia, para que ustedes puedan ver lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Entonces, si esto que va a pregonar Jonás, o sea, la pregunta es, ¿realmente predicó evangelio Jonás? ¿Sí o no? Esto es lo que vamos a responder en vivo. Así que primeramente vamos a ver por qué es que dice pregona contra ella.
Cuando los discípulos, hablando del Nuevo Testamento, van a una ciudad, ellos no van a predicar maldición ni destrucción, sino que lo que van a predicar es salvación. O sea que el evangelio de eso se trata. Se trata de salvación y no de destrucción. Pero aquí se ve que hay alguien aquí que a Jonás le dice que tiene que pregonar contra esa ciudad. Entonces, después dice, porque ha subido su maldad delante de mí. El propósito del evangelio siempre es salvar personas. Pero hay un problema. Nosotros hemos tergiversado lo que significa evangelio y le llamamos evangelio a aquellas palabras de condenación o tal vez de juicio. A eso le llamamos evangelio nosotros. Pero en realidad el evangelio no significa eso. ¿A dónde están las buenas noticias si tú le dices a una persona, mira, de aquí a mañana el Señor va a destruir la tierra, así que tienes que arrepentirte? Eso no es evangelio, tampoco son buenas noticias. Buenas noticias significa, o sea, que a usted le den algo que le va a beneficiar a usted. No, imagínese que llegue una noticia así por correo a usted o por un correo electrónico, WhatsApp a usted, y le diga, mira, fíjate que tu mamá se ganó la lotería. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Porque como es tu mamá, te va a dar algo. Entonces, eso es una buena noticia. Estoy comparando nada más con lo que es el evangelio. O sea, eso es evangelio, buenas noticias. Pero si usted viene y, digamos, reciba un mensaje y le dice, fíjate que tu mamá ha muerto, eso es mala noticia y tampoco es evangelio. Porque evangelio significa buenas noticias. Entonces aquí, en el libro de Jonás se ve que se da una orden. Pero luego en el versículo 3 dice que Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. O sea que huye a Tarsis, y desciende a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, aquí vamos a ver algo. Fíjense que Jonás está tomando una decisión de acuerdo a lo que él siente y no quiere hacer. Y lo que no quiere hacer es ir a Nínive, porque Nínive es una ciudad terriblemente, se podría decir, bélica, y que ha estado en conflicto siempre con Israel. Pero le vamos a dar vuelta a la tortilla un poco. Tenemos también del otro lado a Jonás, que es de parte del pueblo de Israel. Jonás, o sea, si era parte del pueblo de Israel, obviamente los de Siria iban a temer. ¿Y por qué iban a temer? Porque tierra donde pisaba Israel era tierra destruida. Tierra que tenía que ser destruida, y también tenían que morir todas las personas, incluyendo niños y ancianos, en donde pisaba Israel. Obviamente los pueblos le temían por eso, porque no quedaba persona parada. Y si quedaba solamente eran las vírgenes, no sé por qué, ¿verdad? Pero las vírgenes esas las tomaban para ellos y se podría decir que abusaban de ellas, y eso es lo que hacían. Entonces los pueblos temían a Israel también. O sea que ese miedo o ese temor era mutuo. Pero Jonás no tenía miedo. Jonás simplemente no quería que esa gente fuera salva y tampoco perdonada. Eso es lo que literalmente el texto da a entender. Luego, en el versículo 4, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí tenemos un gran problema, porque las personas que leen este versículo inmediatamente dicen, oh, el Señor hizo levantar esa tempestad, el Señor causa desastre, el Señor que... O sea, por medio de esta visión que tiene Jonás, o sea, esto que escribió Jonás, si es que él lo escribió, nosotros argumentamos y decimos que Dios es el culpable de esa tempestad, y con esa tempestad quiere hacer caer en miedo a Jonás y también a la gente de esa nave, para que puedan lograr sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito? De que Jonás vaya a Nínive. Pero aquí tenemos un problema y una dicotomía muy terrible.
una contradicción terrible. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes 19:11, ustedes pueden leer ahí en sus Biblias, Primera de Reyes 19:11, ustedes van a ver que ahí está Elías huyendo de Jezabel, porque lo quería matar. Y él se mete en una cueva, y él comienza a ver diferentes tipos de fenómenos, comienza a ver un viento fuerte y terrible, y ahí dice la escritura de que el Señor no está en ese viento terrible o en ese huracán horrible, ni tampoco está en el terremoto, ni tampoco está en el fuego, sino que está en la brisa apacible, en lo que sucede hasta el final, que es la brisa apacible, una brisa que da paz, tranquilidad. Allí estaba el Eterno. Entonces aquí tenemos un problema, una contradicción terrible. Porque aquí nosotros, con solo leer este texto, estamos diciendo que el que provoca el viento, ya solo porque el texto lo dice literalmente aquí, estamos diciendo que el Eterno es así. Y Jesús muestra lo contrario, y lo vamos a ver más adelante. Fíjense que Jonás 1:5, seguimos leyendo, y dice que por medio de esta tempestad, los marineros tienen miedo. Y cada uno clama a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, o sea, buscan una solución a ese problema, porque la nave casi se hunde por esa tempestad. Entonces aquí ellos comienzan a tirar todos los objetos que tienen peso para que la nave se mantenga a flote. Entonces, después dice que Jonás, que había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir. Fíjense que aquí hay una similitud con lo que hace Jesús en la barca cuando está con sus discípulos. Noten aquí, pero no quiero que comparen a Jonás con Jesús. Yo solamente les estoy haciendo una referencia porque Jonás y Jesús son muy diferentes, aunque tienen algunas similitudes, pero no son iguales, para nada. Después dice en el 6 que, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea que este marinero, como no había recibido respuesta, ni los demás habían recibido respuesta, y ese viento no se calmaba, aquí, este marinero, o este patrón de la nave, o sea, que maneja la nave, le estaba diciendo a Jonás que él clamara a Dios, al Padre Eterno. Y él lo que estaba haciendo era dormir. Después en el 7 dice esto: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí hay algo bien interesante, porque ellos, como Jonás no había dicho nada de lo que pasaba y por qué estaba sucediendo eso, ellos vienen y echan suertes. Echar suertes es como tirar, digamos, dados o lo que sea, para ver a quién le cae la suerte y ver sobre quién está el problema, ¿verdad? Entonces de ahí, cuando ven que la suerte cae sobre Jonás, Jonás responde de esta manera: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos y que hizo el mar y la tierra. Con este argumento o esta afirmación que hace Jonás, estos marineros debieron de haber tenido no temor, sino que amor a ese Padre Eterno en el cual Jonás creía. Pero aquí hay un problema. Los marineros también tenían un concepto de lo que era el Dios de Israel. Y ese concepto era de un Dios bélico y que incluso destruía a naciones enteras. Entonces, prácticamente aquí vemos un cuadro en donde unos tienen una concepción, y esto que no conocen mucho. Jonás también tiene una concepción y él conoce más porque es profeta. Entonces aquí tenemos un cuadro de miedo, un cuadro de temor de parte de Jonás y de parte de los marineros. Porque los marineros, a nomás les dice que él es hebreo, o sea, israelita, ellos tienen miedo. Entonces, este temor no debería de existir cuando nosotros nos acercamos a Él. ¿Y por qué? Porque Él no provoca miedo en las personas. El miedo no lo va a utilizar para que usted vaya a una religión o lo que sea, o para que vaya hacia Él.
El miedo no se puede utilizar dentro del evangelio para que otras personas se arrepientan, porque el arrepentimiento genuino no viene de la persona en sí misma, sino que viene directamente del Padre, porque Él, según la Escritura, Él es el que guía al arrepentimiento según su paciencia a cada persona. No es lo que nosotros predicamos lo que va a llevar al arrepentimiento a una persona, porque la palabra arrepentimiento es pero una total mala traducción en todas las Biblias, casi en todas. Porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, y ese cambio de mente no lo hace el ser humano porque él quiere, sino porque Él lo quiere hacer en la persona. O sea que si Él guía al arrepentimiento a las personas, no lo va a hacer por miedo, porque el Evangelio no trata de mostrarle miedo a las personas para que puedan ir al Padre. Eso no es así. Jesús no mostró eso. Jesús no mostró nada de eso. Jesús, cuando iba a un pueblo, ¿Él a qué iba? Él iba a sanar, Él iba a restaurar. No iba a decirle sus pecados a las personas. Si las personas ya saben cuáles son los problemas que tienen, ya saben cuáles son las consecuencias que les han generado todas esas cosas que hacen. Ellos no necesitan de eso. Simplemente Jesús va, restaura, perdona. Eso es lo que hace Jesús. Eso es evangelio. Les entrega buenas nuevas, les muestra cómo es el Padre en realidad y cómo ama a la humanidad del Padre. Eso es lo importante del evangelio, porque evangelio, o sea, a eso se le llama evangelio. Porque evangelio significa buenas noticias. Por eso es que Pablo le llama a esto el ministerio de la reconciliación. O sea que el Padre nunca estuvo enojado con el ser humano. Es el ser humano enojado con el Padre. Pero en realidad, si nosotros manejamos este concepto de que debemos de temer a nuestro Padre eterno, estamos totalmente mal, porque estamos tergiversando lo que es el evangelio y además estamos tergiversando el carácter del Padre, que es amor. Amor y temor no convergen para nada. Si alguien quiere converger esos dos términos, pues no le van a calzar por ningún lado, porque el amor no tiene nada que ver con temor. Incluso en el Nuevo Testamento dice que en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea que el que está temiendo, el que teme, se podría decir que está bajo castigo, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces aquí, siguiendo la lectura en Jonás 1:11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió. Solo vean, es que esta respuesta que da Jonás es muy rara para mí. Aunque no me extraña, porque realmente tenía un concepto muy raro del Eterno. O sea, está extraño el concepto de Jonás. Fíjense que yo pensé que Jonás iba a responder de esta manera: oremos juntos para que esta tempestad se calme. Pero no da esa respuesta Jonás. En Jonás 1:12 dice así: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea que Él se está ofreciendo como sacrificio para que esa tempestad se calme y la nave no sea completamente destruida y ellos se ahoguen. O sea que Él se está ofreciendo en sacrificio humano para que esa tempestad se calme, o para que el Eterno calme esa tempestad. Y curiosamente, la tempestad se calma cuando Él es echado al mar. Y fíjense lo curioso también, en el versículo 13, no le hicieron caso a Jonás lo que les dijo. Extrañamente los marineros muestran más amor que el que tenía Jonás por las personas de Nínive, claro. Porque ellos comienzan a trabajar para hacer volver a la nave a tierra, mas no pueden. O sea que no quieren hacer caso a Jonás, no quieren tirarlo al agua para que se ahogue, sino que buscan otra solución, pero no pueden. Y el mar se embravece más y más, dice aquí. Entonces clamaron a Jehová y dijeron:
Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, dice acá, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aquí está el texto. Entonces, tenemos un gran problema aquí porque Jonás se entrega en sacrificio para que esa tempestad se calme. Se entrega en sacrificio. Pero la pregunta es, ¿por qué no se entrega en sacrificio por las personas de Nínive? ¿Por qué no se entrega por Nínive en sacrificio y pierde ese carácter pero tan represivo o nostálgico contra Nínive y va y predica? Sino que solamente lo hace con unas cuantas personas de la nave. Voy a contar unos 5. Pero en Nínive habían más de 5, habían bastantes personas. Entonces aquí tenemos un problema, porque si el mar se aquieta solamente porque tiran a Jonás, o sea que la obra de un hombre puede aquietar la tempestad, está raro eso. En la barca Jesús hace lo mismo. Y yo no veo que los discípulos tiran a Jesús al agua para que la tempestad se calme. Jesús solamente dice, no teman. Incluso les dice, hombres de poca fe. Él está durmiendo, y ¿saben por qué duerme? Porque Él tiene confianza. Y si decimos que esa tempestad en la barca donde está Jesús y los discípulos la generó el Padre, no sé en qué Padre está creyendo usted. Porque para mí el Padre no es así. Porque Jesús no muestra eso. El Padre no es así. Jesús no muestra la calidad de Dios extraño que muestra Jonás en el Antiguo Testamento. O sea, yo genero el problema y doy la solución. Qué raro, ¿no? ¿No les parece extraño? ¿No les parece ilógico eso? O sea, yo genero el problema, o sea, yo genero la tempestad, para que Él... No, hermanos, el Padre no es así. Él no está jugando a los dados. A ver si le cae un 6 o un 5. No, hermanos. El Padre no es tan dictador como cualquier ser humano podría ser. En Mateo 8 del 23 al 27, usted puede leer lo que le estoy diciendo de lo que es donde Jesús calma la tempestad. Y dice en el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea que el temor llevó al Padre a las personas aquí. ¿No fue evangelio esto? Porque yo no vi ningún tipo de evangelio predicado por Jonás aquí. Solamente dijo, tírenme al agua para que esta tempestad se calme. Niño, permítanme. En la cama ponelo. Entonces aquí en Jonás 1:17 dice, después de que ellos temen, ¿verdad? Y se vuelven al Señor y hacen sacrificios y hacen votos, dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Va, muy bien. Yo puedo aceptar que el Eterno prepare un pez para salvar a Jonás. Está bien. Porque al final lo salva. Está bien. Pero en esta historia, más adelante, y vamos a leer un poquito más, solamente para que ustedes se den cuenta lo que Jonás no quiere hacer. O sea, lo que Jonás siente en su corazón. Vaya, dentro del pez, Jonás ora diciendo que quiere ser, o sea, quiere que el Señor le salve. Ah, no, pero Jonás no quiere ir a Nínive para salvar a todas esas personas, para que el Padre salve a esas personas. Jonás no quiere ir ahí. Pero él sí quiere ser salvo. ¿Y saben qué? Ese pensamiento de Jonás
se ha arrastrado hasta el día de ahora. Ah, no, yo estoy dentro de la religión, pero aquel que está allá, ¿verdad? En aquel lodo, no, ese que se pierda, ya es caso perdido ese. El borracho de la esquina, no, que se pierda ese, no, ese ya no tiene remedio. Momento, papito. Tal vez tú no puedas hacer nada por él, pero el Padre es suficientemente poderoso para poder salvar a esa persona. Y tú no eres quien para decirle que está perdido. No eres nadie para decirle así. Porque eso no es evangelio tampoco. El decirle a una persona que está perdida. O solamente decirle a otra persona, porque no estás en mi religión, vos estás perdido. Si usted está llevando esa clase de evangelio a una persona, eso no es evangelio. A eso se le llama orgullo. Porque pertenezco a una religión y tú no perteneces. No, perdete. Nínive, como no pertenecía al pueblo de Israel, no, que se pierda. Yo no quiero nada, no tengo nada que ver con esa gente. Que se pudra, que la queme el Eterno. Qué extraño pensar de Jonás, ¿no? Si ustedes se van al libro de Jonás, siempre en el capítulo 3 se van a dar cuenta de la actitud de Jonás. Y aquí vamos a ver lo que es el pregón que tenía que dar Jonás. Pero hay algo extraño aquí. Van a ver esto y yo sé que van a sentirlo un poco raro. Dice que por segunda vez vino palabra del Señor a Jonás, que le dijo, levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona, dice, y publica en ella el pregón que te diré, dice aquí. Y Jonás se levantó. Vaya, deténganse un momento aquí y díganme cuál es el pregón que tenía que dar Jonás en Nínive. Si usted se fija, en el texto no dice cuál es el pregón. Son palazos. En el texto no dice cuál es el pregón. Y dice que Jonás se va a Nínive conforme a la orden del Señor. Y Nínive era una gran ciudad muy grande, de 3 días de camino para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando. Y lo que iba diciendo Jonás es esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Muy bien. Este es el mensaje que dice Jonás a ese pueblo de Nínive. Pero la pregunta es, ¿cuál era el mensaje que realmente le dio el Padre? Si Jonás no quería que Nínive fuera salvada o que fuera perdonada. Porque el texto no lo dice, solamente dice lo que Jonás dice. Y nosotros venimos y decimos, no, es que Jonás está diciendo eso porque Dios se lo dijo. Momento, el texto no lo dice, no podemos argumentar eso. No podemos, porque el texto no lo dice por ningún lado. Después dice Jonás, no dice en el 5, Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Muy bien, si a usted le llegan predicando de esta manera como Jonás está predicando, de que de aquí a 40 días, Tonacatepeque o lo que sea en cualquier lugar donde esté, usted será destruida, ¿usted le va a creer a esa persona? Yo lo que voy a sentir es temor, pero no arrepentimiento, porque el arrepentimiento prácticamente no tiene nada que ver con temor y tampoco tiene nada que ver con el amor. Entonces prácticamente nosotros aquí estamos ante un cuadro en donde los hombres de Nínive creen a Dios, pero no creen a las palabras que está diciendo Jonás. Claro, puede ver que más de alguno pudo haber creído en las palabras de Jonás, pero hay un problema. Aquí tenemos un problema. Si esto es evangelio, no sé en qué clase de evangelio está creyendo hoy en día las personas. Porque según entiendo, hay varias religiones, varias personas en las calles también predicando y predican esta clase supuesta de evangelio. Predican destrucción en vez de dar salvación. Extraño, ¿no? Y Jesús no dice vayan y prediquen destrucción, vayan y prediquen condenación. Jesús dice vayan y prediquen salvación. Vayan y prediquen lo que yo les he enseñado, dice Jesús.
Y nosotros venimos y hacemos todo lo contrario. Ah, no, vamos a condenar a aquel, ¿verdad? Al borracho de la esquina lo condenamos, aquella hermana malcriada la vamos a condenar también, vamos a aquel también lo vamos a condenar, a aquel que vende licor también lo condenamos, y así, ese es evangelio para nosotros. Y eso es lo que se predica en las esquinas e incluso dentro de algunas religiones. Eso no es evangelio. ¿Jonás predicó evangelio? No. Jonás no predicó evangelio. Jonás predicó temor. No salvación. Temor. Infundió temor. Eso es lo que hizo. Y un arrepentimiento genuino no puede llegar por temor, sino por amor. Eso es muy diferente. Entonces aquí, solo vean lo que pasa. Estos hombres de Nínive, ¿a dónde vas a ir a exponer? después de que ellos se arrepienten, aquí viene el cuadro magnífico de lo que hacen los hombres. Cuando la noticia llega al rey de Nínive, en el versículo 6, dice: él se levantó de su trono, se quitó su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea que hizo como un ayuno, ¿verdad? Digamos, con la gente también. O sea, este rey mandó anunciar en Nínive, por orden del rey y de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio todos los hombres y clamen a Dios con toda su fuerza y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Fíjense que aquí está el cuadro de temor también en ellos ahora. Porque un ayuno, y yo tengo un tema en mi canal de YouTube, el canal se llama El Reino en Parábola, en donde hablo con respecto al ayuno. El tema se llama ayuno o huelga de hambre. Y ustedes se van a dar cuenta de que el verdadero ayuno no tiene nada que ver con aguantar hambre, sino que el verdadero ayuno está en dar de comer a aquel que necesita, el de vestir y vestir a aquel que necesita, el de visitar en la cárcel a aquel que lo necesita. En eso está el verdadero ayuno. No tiene nada que ver con aguantar hambre. Entonces, aquí vemos un cuadro de miedo porque están queriendo aguantar hambre. O sea, ellos están pensando que por sus fuerzas van a lograr el perdón del Eterno, pero el Eterno ya les había perdonado. Esto es lo interesante. El Eterno ya les había perdonado. Jonás solamente lo que hace es ir a predicar terror, infundir miedo. Y no es por eso que se convierten estas personas de Nínive. No por eso las personas son salvadas, sino por el amor que tiene el Padre por la raza humana. No es el mensaje de Jonás el que salva a estas personas. Porque el mensaje que yo doy con esta lengua y con esta boca no puede salvar a nadie. Porque quien salva, como dice la Escritura, es Jesús. Prácticamente. Entonces, solo vean lo que dice en el 9. Jonás 3:9. Tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. Cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. Aquí cualquiera puede argumentar y dice: ya ves, aquí el Eterno había dicho que iba a destruir a esa ciudad y al final se arrepiente de destruirla. No, mis hermanos. A veces el Eterno dice cosas y hace, y el ser humano hace otra. El Señor dijo, Jesús dijo: vayan y prediquen evangelio, vayan y prediquen buenas noticias, y nosotros vamos con malas noticias a las personas. Ah, no, fuego viene, hermano, arrepiéntete, el Señor te va a destruir, que no sé qué. Hermano, ¿qué evangelio es ese? Eso no es evangelio. Eso es condenación. Y Jonás eso es lo que va a hacer. Jonás va a predicar condenación a esas personas. Y la condenación no es evangelio. La condenación lleva en sí misma destrucción. Y solo vean lo que dice el capítulo 4. Solo vamos a leer unos cuantos versículos para ya ir viendo algunas otras cositas y ir finalizando. Dice así: pero esto desagradó en extremo a Jonás y se enojó. ¿El qué enojó a Jonás? El perdón que se le había otorgado a Nínive.
Jonás nunca tuvo en mente de que Dios perdonara a estas personas. El texto lo dice claramente, y solo vean la oración que hace al eterno Jonás. Dice: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, que es mejor la muerte que la vida. O sea que está deseando esto, está deseando que Él, o sea, el Eterno, el Padre, le quite la vida a Él y que no se salven todas esas personas de Nínive, que las mate Dios, destrúyelas, que fuego caiga de ti y que las consuma. Eso es lo que quiere Jonás contra el pueblo de Nínive. ¿Qué clase de evangelio es ese? En la mente de Jonás quería condenación, pero en la sabiduría del Eterno había salvación. Esa es la gran diferencia. En la mente del ser humano hoy en día lo que se desea es eso. Ah, no, que mueran todos esos rebeldes, que los mate el Eterno ya, o sea, no, que ya no quiero ver a toda esa gente. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra voluntad. Pero la voluntad y la sabiduría y el pensar de Dios es otra. Él quiere salvar. Su voluntad es salvar. Después dice, sigue diciendo el Señor en el versículo 4, dice: y el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Y Jonás salió y acampó al oriente de la ciudad, se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. O sea que Jonás se va a lo más alto, hace una enramada o un lugar para que no le pegue el sol, para ver cómo Nínive es destruida por el Padre. O sea que es como que usted se siente en un cine, en lo más alto, para poder ver mejor cómo es que matan al secundario de la película, cómo es que matan al malo de la película. Eso es lo que hace Jonás aquí. Solo las palomitas le faltan a Jonás para poder ver a la ciudad de Nínive destruida por parte del Padre. Solo las palomitas de maíz le faltan. Entonces aquí vemos un cuadro en donde Jonás nunca quiso que fuera salvada Nínive. Jonás nunca predicó evangelio a Nínive. Jonás nunca quiso que las personas de Nínive vivieran. Jonás nunca quiso que Nínive fuera perdonada. Jonás nunca quiso y ni estuvo en su pensamiento que las personas de Nínive llegaran al arrepentimiento. Jonás no predicó evangelio, predicó destrucción, predicó condenación. ¡Ey, guapo! Aquí voy a ir finalizando y voy a comparar una cosa más. Fíjense que aquí voy a ir finalizando con esto. Jonás deseaba la muerte de todas estas personas de Nínive. Ese era el pensar prácticamente de Jonás. Y ese es el pensar de hoy en día de muchas personas que predican supuestamente evangelio en las calles. Solamente predican condenación para todas las personas en vez de salvación. Les voy a poner otro cuadro para finalizar. Elías se enfrenta él solo a 450 profetas de Baal. ¿Qué es lo que desea Elías? Elías en su pensar está deseando de que el Eterno pague con fuego o pague con muerte a todas estas personas que son profetas de Baal. Eso es lo que quiere
Elías, el profeta mayor. Elías, el que anuncia la venida del Señor. Eso es lo que quiere. Tenemos un gran problema aquí. Porque Elías, en Primera de Reyes 18, usted puede leer esa historia ahí. Elías ora para que su sacrificio sea consumido, y decir, ya ven, verdad, yo soy profeta del Señor. El Señor me hace caso mis oraciones, el Señor hace lo que yo digo. O sea que saca el pecho Elías cuando viene ese fuego, consume el sacrificio. Aunque yo no creo que ese fuego venga de parte del Eterno, porque el Señor no va a jugar el juego de un ser humano. El Señor no va a jugar dentro del pensar del ser humano. Para nada. El Señor no entra en ese juego. Porque en la mente de Elías lo que estaba previsto es que esos 450 profetas de Baal tenían que morir. Tenían que pagar. Tenían que ser condenados. ¿Saben qué es lo que hace Elías con esos 450 profetas de Baal? Los termina decapitando a todos uno por uno. Imagínense cómo termina una persona que decapita 450 pollos. ¿Cómo cree que termina? Termina completamente cubierto de sangre después de esa gran matanza que hace. Pues así termina Elías. Es duro lo que estoy diciendo. Está dentro de la escritura lo que estoy diciendo. Ese era el propósito de Elías. Matar a todas esas personas en vez de salvar. Predicarles evangelio. Decirles el Padre te ama. Nada que ver. En su mente estaba que esas personas tenían que morir. Y quien lo hace ahí es Elías. Él termina matando a todas esas personas. Yo no creo en un Dios que haría eso con las personas. Yo creo en un Padre que perdona, que restaura, que sana. Yo en eso es lo que creo. En conclusión, Jonás, ¿en qué Dios creía? Él creía en el Dios de los hebreos. Él creía en un Dios destructor, en un Dios asesino, que sin piedad destruye. En ese Dios creía Jonás. Por eso es que él quería que Nínive fuera destruida, porque en su corazón había venganza, había deseo de muerte, había deseo de derramar sangre. Eso es lo que había dentro del corazón de Jonás. ¿Hay mucho Jonás allá afuera? Claro que los hay. Pero ¿saben qué? Al final, todas esas personas que podrían ser del mismo modo que Jonás, el Padre Eterno les sigue amando. Aun que ellos estén deseándole la muerte con ese tipo de evangelio a esas personas allá afuera. Pues aquí finalizo con este pequeño tema. Así que el Eterno les bendiga, amados hermanos, y no olviden que el Padre les ama independientemente de las cosas que hagan o no hagan.